Hola, buen día. ¿Se escucha? Perfecto. Vamos a esperar unos minutitos más a que terminen de ingresar a la reunión. Bueno, buen día a todos. ¿Se escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Se escucha bien, por lo menos, ¿no? Buenísimo. Bien. Bueno, conmigo van a ver ahora la bolilla 7. No creo que la terminemos en la clase de hoy, así que seguramente veamos prueba confesional en esta clase y en la próxima la testimonial, ¿sí? Para arrancar con la bolilla, quiero que refresquemos un poquito lo que sería la línea de tiempo del proceso civil y comercial, ¿sí? Que comenzaba con ¿qué? Con la demanda, se le daba traslado al demandado de esa demanda, que podía adoptar distintas actitudes. Partamos de la base de que este demandado contesta la demanda, ¿sí? Y después se evaluaba si existían hechos conducentes y controvertidos, auto de apertura a prueba, ¿sí? Si hablábamos de un proceso ordinario, teníamos 5 días hasta que quede firme ese auto de apertura a prueba, porque lo único que acompañábamos en su momento era la documental, ¿sí? Entonces, proceso ordinario, demanda con documental, contestación con documental, ¿sí? Auto de apertura a prueba. Tenemos 5 días hasta que queda firme el auto de apertura a prueba, y de ahí tenemos 10 días para ofrecer el resto de las pruebas, ¿sí? Estamos en esa etapa ya, la etapa probatoria. Bien, si era un proceso sumario, acuérdense, demanda con la documental, y se ofrecía en esa oportunidad
las restantes pruebas. En esta clase nos vamos a abocar a la prueba confesional, ¿sí? Y van a ver que dependiendo qué tipo de proceso sea, la forma en la que lo vamos a ofrecer, ¿sí? Antes se hablaba de que se ofrecía directamente la prueba, pero el pliego de posiciones se puede acompañar, ¿sí? Hasta media hora antes de la audiencia de absolución de posiciones. Ahora bien, hoy en día con la virtualidad, ya hace unos cuantos años, con el tema de las presentaciones electrónicas, no vamos a acompañar en un sobre cerrado, como dice el código, estas posiciones, sino que las vamos a acompañar, lógicamente, antes de la audiencia, tenemos hasta media hora para hacerlo. Sin embargo, es de práctica común ya 1, 2, 3 días antes acompañarlas para evitar cualquier tipo de inconveniente que nos pueda traer aparejado una circunstancia de negligencia o caducidad probatoria, ¿sí? Entonces, ¿de qué manera se introducen esas posiciones? Hoy en día, como decíamos, no vamos a hacer un sobre, sino que se hace una presentación electrónica con las posiciones, ¿sí? Acá tenemos que distinguir si actuamos como apoderados o como patrocinantes también, ¿no? Si actuamos como apoderados, hacemos el escrito electrónico con las posiciones y con nuestra firma digital, al momento de enviar ese escrito electrónico, es más que suficiente. Ahora bien, si actuamos como patrocinantes, ¿qué vamos a tener que hacer? ¿Qué recaudo vamos a tener que cumplir? Bueno, vamos a tener que el mismo escrito que nosotros presentamos electrónicamente y va a llevar nuestra firma digital, imprimirlo, que lo firme el cliente, hacer un PDF, escanearlo y enviarlo adjunto a la presentación que vamos a hacer nosotros. Otra cosa que tienen que tener en cuenta, ¿sí?, al momento de enviar el pliego de posiciones, es que vamos a tener que pedir, porque esto en realidad el juzgado sabe que lo tiene que hacer, pero nunca está de más pedirlo, porque a veces puede ser que la persona que baje ese escrito electrónico, automáticamente, al despacharlo, no figure en la mesa de entrada virtual. Nosotros lo que queremos hacer con estas preguntas es que queden reservadas hasta el momento de la audiencia. Entonces nunca está de más pedir, ¿sí?, al momento de la presentación de este escrito, que se reserven las posiciones, es decir, que no las publiquen en la mesa de entrada virtual, para que la contraparte no sea noticia previamente de cuáles van a ser las posiciones, ¿sí? Son Perdón, recaudos perdón. que tenemos que Quería tomar. quería hacerte Sí, una pregunta. sí, Graciela. Vos me decís que cuando se trabaja como patrocinante, hay Sí. que imprimir las posiciones. El pliego de posiciones, lo mismo era en formato papel, Graciela. Si nosotros Sí, nos llevamos unos años atrás, si actuábamos como patrocinantes, ¿sí?, tenía que estar el sí, escrito en ese sobre cerrado con la firma del cliente y la firma nuestra, sí, ¿sí?, la firma de los dos. exacto, sí. Si nosotros somos apoderados, no era necesario la firma del cliente, ¿sí? Como cualquier otro tipo de presentación judicial que no sea de mero trámite. Recuerden ustedes que todos tienen que, si somos patrocinantes, llevar la firma del cliente, y si no, si es imposible conseguir la firma del cliente y somos patrocinantes, invocar el artículo 48 del gestor procesal, ¿sí? Pero siempre, en cualquier tipo de presentación que no sea de mero trámite, tenemos que acreditar esa personería. Si tenemos un poder es todo más sencillo porque lo presentamos al principio y perdura, ¿sí? Bien, Pero si somos patrocinantes, necesitamos constantemente la firma del cliente. claro. Bien, Me decís sí, imprimirlo, hacer un PDF, escanearlo y presentarlo electrónicamente. claro, si sos patrocinante, haces el escrito de posiciones de la misma manera que lo harías si fueras Sí, apoderada, pero la copia en realidad esto es por las acordadas que tenemos, que cualquier presentación electrónica que no sea de mero trámite, ¿sí?, que requiera la firma del cliente, como el cliente por lo general, salvo que sea justo, no sé, una compañía aseguradora o algún tipo, algún banco, alguna entidad bancaria, en el 95% de los casos van a ver que los clientes no tienen firma digital, entonces no pueden firmar digitalmente la presentación. ¿Qué se hace con cualquier tipo de presentación? Y aplica a este caso también, ¿no? Nosotros lo que tenemos que hacer es imprimir una copia, o sea, que el mismo texto sea, así como lo trasladamos del sí. Word al portal, imprimimos, ¿sí?, y que el cliente firme esa presentación. Nosotros Ah, después la escaneamos, ¿sí?,
que cuando las escaneamos ya nos queda en formato PDF por la mayoría de los escáneres, o con el CAM Scanner del celular, uno genera el PDF y lo acompaña a esa presentación. Lo mismo pasa, Graciela, con la demanda, por ejemplo. Si nosotros interponemos una demanda ahora por el portal, por inicio de causas, la firma del cliente, ¿de qué manera va a ir? Hológrafa, porque la mayoría no tiene firma digital. Tenemos que acompañar en PDF la copia del escrito con la firma hológrafa del cliente. Perfecto. Mil gracias. No, de nada. Bueno, vamos a arrancar entonces. Yo les hablaba de pliego de posiciones. Estas palabritas tenganlas presentes porque una de las posibles preguntas de examen normalmente es diferencia entre pliego de posiciones y pliego de preguntas. Cuando hablamos de pliego de posiciones, ¿sí? Hacemos referencia a la prueba confesional. Son las posiciones que se van a ir tratando en esta audiencia, a las cuales la contraparte, que es, porque ustedes tengan presente, cuando hablamos de prueba confesional tenemos dos partes, pero ya cuando lean, cuando vayan a algún autor, no van a encontrar parte actora, parte demandada, van a encontrar ponente y absolvente, ¿sí? El ponente es la persona, ya sea el sujeto, que sea actor o demandado, que propone ese pliego, ¿sí? Que hace las preguntas, sería. Que no son preguntas, por eso la diferencia, son afirmaciones, ¿sí? Son posiciones. Quien hace las posiciones se llama ponente. Quien responde, ¿sí? Es el absolvente, es el que absuelve esas posiciones, ¿sí? El gran tema de prueba confesional, con el cual la gente suele hacerse lío, es que debería llamarse declaración de parte. ¿Por qué? Porque va a ser una confesión solamente si responde afirmativamente a esa afirmación, a esa posición. Es decir, yo le digo a Gabriela, por ejemplo, le digo, para que jure como cierto que se encontraba manejando por Avenida Independencia 120 km/h. ¿Sí? Es una afirmación. Gabriela puede decir sí es cierto, no, no es cierto. ¿Sí? Que sería una confesión simple. Ahora bien, si Gabriela dice no, no es cierto, en realidad no hay una confesión, porque no está confesando nada, está en contra de esa posición. Ahora bien, si Gabriela en cambio dice sí es cierto, ahí sí hay una confesión. Entonces, sería una declaración de parte, la absolución de posiciones, que va a ser solamente una confesión propiamente dicha si se hace lugar o se reconocen las afirmaciones del ponente. ¿Hasta acá vamos bien? Bien. Bueno, les voy a compartir pantalla si les paso el presi para que vayamos siguiendo los puntos del programa. Bien. Ahora va cargando. Bueno, mientras va cargando, sigo con el tema si no nos atrasamos. Bien. El programa les pide el concepto, ¿sí? De prueba confesional o de confesión. Acá, depende del autor que sigan, va a ser el concepto que va a tener, pero por lo general todos coinciden en que la prueba confesional se basa en las posiciones que les comentaba, ¿sí? Que son favorables al ponente y desfavorables al absolvente, ¿sí? Tienen que tener en cuenta esto. Tienen que estar basadas sobre un solo hecho, no pueden contener más de un solo hecho, tienen que estar redactadas en forma afirmativa, ¿sí? Bueno, parece que el presi no quiere arrancar. Vamos a dejar de compartir y probamos en un ratito.
Bueno, Doctora, perdón, entonces son sí, afirmaciones, no son preguntas, nunca son no preguntas. son preguntas, exactamente. No son preguntas, espérenme un segundito que, ahí estamos. No son preguntas, preguntas son las que se les hacen a los testigos. Por eso siempre yo les decía que una de las preguntas va a ser seguramente diferencie entre pliego de posiciones y pliego de preguntas. ¿Y cuál es la diferencia principal? Que las posiciones son afirmaciones, ¿sí? No pueden contener más de un hecho, tienen que ser favorables al ponente, desfavorables al absolvente, ¿sí? Entonces, algunas de las definiciones que tenemos, por ejemplo, la de Chevenda, que dice que es la declaración, ¿sí? Que va a ser una parte de la verdad de los hechos que van a estar afirmados por el adversario y van a ser favorables a ese adversario, es decir, al ponente, ¿sí? Otra cosa importante es que estas posiciones tienen que basarse sobre hechos personales, ¿sí? Que involucren o que tengan conocimiento del absolvente, tienen que ser hechos pasados y lógicamente son contrarios a su interés, porque si yo digo, como les comentaba recién, para que jure como cierto que se encontraba circulando por Avenida de Independencia a 120 km/h, ¿sí? Estamos en el marco de un daño y perjuicios por accidente de tránsito, y 120 es mucho más de la velocidad reglamentaria para esa vía, lógicamente, si dice sí es cierto, ya se va a tener por reconocido el hecho, se lo tiene por confeso. Bien. Entonces, vamos a pasar en limpio. La confesión, ¿sí? Es la declaración que va a ser una parte, que es el absolvente, de la verdad de los hechos pasados relativos a su persona que no los van a favorecer, ¿sí? A ver, acá tenemos dos posturas después, porque esto deriva del derecho romano en realidad, ¿sí? La prueba confesional, de la ley, después, bueno, se fue modificando, y nosotros la recetamos en el código a partir de la ley de enjuiciamiento civil española, ¿sí? Del año 55, 1855. Y en ese momento se empezó a hablar de posiciones. Después también receptamos lo que es el libre interrogatorio o la declaración de partes, porque nosotros en la audiencia está, ¿sí? Tengan en cuenta que ahora se hace todo, la mayoría, quizás por justicia 2020. Entonces tenemos la audiencia, ¿sí? De vista de causa, en la cual ya no va a ir una sola parte. Antes se solía citar, ¿sí? A que absuelva la parte actora, por ejemplo, en una fecha, y el mismo día más tarde, o al día siguiente, que absuelva la parte demandada. Hoy en día, con la audiencia de vista de causa, absuelven los dos en la misma audiencia, y existe lo que es el libre interrogatorio del juez. El juez puede hacer preguntas, después se pueden tomar la absolución de posiciones, e incluso se pueden hacer preguntas recíprocas, ¿sí? Pero en la misma audiencia. ¿Qué es lo que tiene, volviendo al tema que les decía de que es algo que fue mutando con el tiempo? Antes se consideraba, ¿sí? En la época del derecho romano, que la confesión era la prueba suprema, era la reina de las pruebas, porque en realidad cuando uno ya se tiene algo por confeso, ¿sí? Hace plena prueba. Ahora vamos a ver que hay excepciones, pero la regla general es que si se tiene por confeso de manera expresa, ¿sí? Se hace plena prueba. Entonces era como la prueba máxima. En realidad, como nadie está obligado a declarar en su contra y no estamos en el proceso penal, si bien tiene que hacer un juramento, el absolvente debe decir la verdad, a su vez tiene el artículo 18 de la Constitución y no puede ser obligado a declarar contra sí mismo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hacemos todos los abogados? Si tenés dudas, uno se junta antes con el cliente, ¿no? Lógicamente antes de cualquier audiencia para instruirlo, para evacuar dudas. Hoy en día la confesión casi que carece de utilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos ¿qué le vas a decir a tu cliente? Y decir que no es cierto. Si tenés dudas, que no es cierto todo. ¿Por qué? Porque después se invierte la carga de la prueba, ¿sí? Y si contestaste de manera evasiva, es una confesión ficta, por ejemplo, lo tenés que
demostrar que en realidad no confesaste eso. Ahora vamos a ver bien los tipos de confesión y les va a quedar claro, pero hoy en día, en realidad, no hay ninguna consecuencia más que moral en que el cliente niegue la posición afirmativa, por más que sea real. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se sienta tanto el ponente como se sienta el absolvente, ya sea actor o demandado, y va a decir siempre que no es cierto. O quizás haga algún otro tipo de declaración que ahora vamos a ver a continuación, pero en el 90% de los casos, ¿qué va a decir? Si yo le digo, venía circulando por Avenida Independencia 120 km/h. No, no es cierto. Es simple como eso. Y como no hay una consecuencia jurídica de un falso testimonio, en realidad, esta prueba ya cada vez carece más de utilidad. Bien. Bueno. Voy a intentar ponerles el precio porque quiero que vean bien las clasificaciones. A ver si lo podemos, si ahora nos permiten. ¿Hasta acá vamos bien? Guillermo, sí, se sigue usando. Se sigue usando, pero bueno, como les comentaba recién, no es una prueba muy útil hoy en día. Pero sí, se sigue usando. Uno cuando hace una demanda propone, ¿sí? Ofrece la prueba confesional. Bueno, ya vamos a saltear objeto y vamos a ir a clases de confesión. ¿Sí? Tenemos distintas clases de confesión. La judicial y la extrajudicial, para empezar, ¿sí? La judicial es la que se hace en el marco de la absolución de posiciones, se presenta ante el juez, ¿sí? Bien. Ahora se nos dice que para que la confesión sea válida, basta con que sea prestada ante el juez, a un juez en ejercicio de sus funciones, ¿sí? Y tenemos la extrajudicial, que es la que se realiza afuera del proceso, ¿sí? Fuera de juicio, y que va a ser válida en tanto se pueda corroborar, ¿sí? Con otros medios de prueba. Por ejemplo, ¿no? Una confesión que se hace ante una autoridad policial y queda en un acta policial puede ser válida. Una confesión que se hace al aire y tenés un testigo de oída, bueno, va a tener que demostrarlo, ¿sí? Si se demuestra con otro medio de prueba, va a ser válida, si no, no. Bien, después la otra clasificación que tenemos es la expresa o tácita. Y acá tengan en cuenta, la tácita también es conocida como ficta. Cuando lean el código o cuando lean algún autor van a leer confesión ficta, ¿sí? Tengan en cuenta cuáles son los efectos de la confesión expresa que se diferencian de la confesión ficta. La expresa en principio va a ser plena prueba, ¿sí? Tenemos excepciones que ya vamos a ver a continuación. Pero la ficta o la tácita, ¿sí? Se puede desvirtuar con prueba en contrario. Esa es la diferencia esencial en cuanto a los efectos de la prueba expresa y la ficta. ¿Cuál es la expresa entonces? El reconocimiento terminante y categórico de los hechos respectivos, ¿sí? En cambio, la ficta es una ficción, es una suposición, ¿sí? Que va a hacer el juez, teniendo por asumidas las actitudes de quien tenía que prestar esa declaración. Por ejemplo, cuando hay ausencia en la audiencia y no se justifica correctamente, cuando contesta con respuestas evasivas, cuando se niega a contestar, ¿sí? O cuando directamente el absolvente no comparece a la audiencia. Bien, este tipo de confesión, que es tácita o ficta, al ser una presunción, puede ser desvirtuada con prueba en contrario, ¿sí? Y después tenemos la última clasificación, que es confesión simple, calificada o compleja, ¿sí? ¿En qué va a ser importante esto? En la indivisibilidad de la prueba confesional, de la confesión, ¿sí?
En principio, la confesión es indivisible, ¿sí? ¿Cuál es la excepción de la regla de la indivisibilidad? Va a ser la compleja, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos una confesión simple, que es cuando se reconoce lisa y llanamente el hecho firmado por el ponente, ¿sí? Por ejemplo, la doctora Jiménez Bauer me prestó 1.000.000 de pesos. Sí, es cierto. Bien. Calificada es cuando se reconoce el hecho que se afirma, se reconoce la posición, pero se agrega otro hecho independiente que limita o modifica el alcance de esta posición. Por ejemplo, vamos a seguir con el anterior. La doctora Jiménez Bauer me dio 1.000.000 de pesos, pero en carácter de donación, ¿sí? Ahí estamos agregando, al momento de responder, otro hecho que limita el alcance de la posición. Y la compleja es la única que puede ser divisible, ¿sí? En la cual sí se va a reconocer ese hecho firmado, pero se va a agregar otro, como dijimos recién, que limite o modifique el alcance, pero a diferencia de la calificada, este hecho resulta separable o independiente, ¿sí? ¿Cómo sería en este caso? Siguiendo el mismo ejemplo, la doctora Jiménez Bauer me prestó 1.000.000 de pesos, pero ya se los devolví, ya se los reintegré, ¿sí? Tenemos otro hecho distinto, que modifica o limita el alcance, pero que es separado e independiente, ¿sí? Bien. Luego de las clasificaciones tenemos los sujetos. ¿Quiénes van a poder absolver posiciones? Bueno, los sujetos que sean las personas humanas capaces, ¿sí? Si son menores de edad o tienen algún tipo de limitación en la capacidad, van a absolver posiciones sus representantes o sus curadores, ¿sí? Y también puede absolver posiciones la persona jurídica, por intermedio de quién, de sus representantes. Por ejemplo, ¿no? ¿Alguno ya dio sociedades? ¿No? Sí, profe. Sí, Sí, yo bien. también. Si yo te digo, por ejemplo, ¿no? Que va a tener que absolver posiciones una sociedad anónima. ¿Quién va a ser el que absuelva posiciones? Se cortó, profe. ¿Se cortó? Les decía, por ejemplo, ¿no? Tiene que absolver posiciones una sociedad anónima. ¿Quién va a ser El la presidente de la persona? sociedad. El presidente del directorio, muy bien. Si hablamos de una sociedad de responsabilidad limitada, cualquiera de los socios gerentes va a poder absolver posiciones, ¿sí? Dependiendo qué tipo de sociedad o qué tipo de persona jurídica sea, quién va a ser el que puede absolver posiciones. Pero pueden absolver las posiciones también las personas jurídicas, para que tengan en cuenta. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo cito a la persona jurídica a absolver posiciones y en realidad el presidente del directorio de la sociedad anónima no tuvo conocimiento ni participó en los hechos? Pero hay otra persona dentro de la sociedad que sí. Bueno, desde el momento de la citación, la persona jurídica tiene 5 días para decir, en realidad están citando al presidente, pero el presidente no intervino, intervino, no sé, el tesorero, por ejemplo. Entonces, ya tenemos que, podemos oponernos, digamos, a que el presidente, que es la persona que está citada, sea quien absuelva posiciones, pero tenemos que sí o sí en ese escrito indicar quién va a ser la otra persona del directorio que va a absorber posiciones, y con ese escrito también estamos por dando notificada a esa persona. Es decir, no se va a liberar una nueva cédula. La persona que se opone a absolver posiciones va a tener que decir quién va a absolver posiciones, ¿sí? Y va a tener que encargarse personalmente de notificar a la persona que efectivamente va a absolver posiciones. Esto lo tenemos por aquí. A ver.
No, lo dejé en otro lado. Bueno, vamos a seguir con la dinámica de la absolución de Profe. posición. Sí, No entendí bien lo último que explicó. bien. Dijimos que podía absolver posiciones, Delfina, tanto las personas humanas como las personas jurídicas, ¿sí? Si se trata de una persona jurídica, dependiendo qué tipo de persona jurídica sea, quien está habilitado a absolver posiciones. Si, por ejemplo, la persona, porque suponete, Delfina, que vos sos la parte actora, sos ponente, y al momento, ¿sí?, de ofrecer la prueba, decís que se presente, no sé, alguno de tus compañeros, que se presente, por ejemplo, Guillermo, ¿sí?, en su carácter de representante de presidente del directorio de la sociedad anónima. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Que se presente Guillermo a absolver posiciones. Cuando le llega la cédula a Guillermo, ¿qué va a decir Guillermo? Yo no participé de los hechos, yo no tengo conocimiento, ¿sí?, porque formo parte del directorio, pero no fue algo que pasó ante mi persona. Entonces yo la verdad que no tengo conocimiento ni las herramientas necesarias para poder absolver posiciones. Pero sí lo tiene Facundo, que en realidad Facundo es el tesorero y en los hechos participó. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer? Desde que llega la cédula tiene 5 días, Guillermo, para oponerse a ser él quien tiene que absolver posiciones, ¿sí? Se puede oponer, pero en ese mismo escrito en que se opone tiene que decir qué persona intervino en los hechos o puede tener conocimientos como para absolver, y tiene que encargarse personalmente de notificar a esa persona para que concurra a la audiencia. ¿Sí? No se va a librar desde el tribunal o desde el juzgado una nueva cédula notificando a Facundo, por ejemplo. Va a tener que encargarse Guillermo de notificar a Facundo. Esa es la dinámica. Pero sepan que cuando se trata de personas jurídicas, ¿se entendió? Perfecto. Gracias. De nada. Bueno, otra cosa importante, ahí recién hablaba de la cédula. La absolución de posiciones, la audiencia, ¿sí?, la citación, se va a notificar por cédula. ¿A qué domicilio? Bien. Al real. Al real, muy bien, Antonella. En el caso de que se actúe con apoderado, ¿sí?, se tiene que notificar al domicilio real del absolvente. En caso de que se actúe como patrocinante, como todos los escritos llevan la firma del cliente, en ese caso se puede notificar al electrónico constituido, ¿sí?, por cédula también. Pero, como es algo que se tiene que notificar y se tiene que tomar realmente conocimiento el absolvente, incluso actuando por apoderado, si se actúa por apoderado, la cédula va a ser dirigida al domicilio real. Bien. Bueno, esto ya lo vimos. Voy a volver atrás. Bien. Oportunidad, sí, de ofrecer la prueba confesional, ya la vimos. Depende de qué tipo de proceso. Si es ordinario, sí, al momento de ofrecer la restante prueba, se puede ofrecer la prueba confesional, ¿sí?, dentro de los 10 días luego de quedar firme el auto de apertura a prueba. En cambio, si es sumario sumarísimo, ¿cuándo va a ser? Con la demanda en la contestación. Bien, ¿se puede pedir como prueba anticipada? Ojo con esto, que yo el Prezi esta vez se los armé con preguntas. Van a ver cuando lo suba, que hay varias preguntas mechadas, y no es por ayudarlos, pero estudienlas, o más o menos son ese lineamiento para tomar en el examen. ¿Puede pedirse como prueba anticipada la confesión? Sí. ¿Con qué salvedad? Con la salvedad de que puede ser anticipada, pero tiene que estar trabada la litis. ¿Sí? Porque ¿quiénes son los que absolven posiciones? Las partes. ¿Y cuándo tenemos partes? Después de la traba de la litis.
¿sí? Hasta que no queda trabada la litis no tenemos partes. No podemos hablar de partes. Entonces, sí se puede pedir como prueba anticipada, es decir, se puede producir antes de la apertura a prueba, pero sí o sí tiene que estar trabada la litis. ¿Sí? En el caso del artículo 416, profesora. Vale, digo, a ver, 416. Claro, ese es uno de los casos, por ejemplo. Si hay una enfermedad o el ponente es una persona de edad avanzada, ¿sí? Debidamente justificada, se puede pedir como prueba anticipada, pero no la vamos a pedir, por ejemplo, con la demanda, la vamos a pedir acreditando fehacientemente la circunstancia que amerita, ¿sí?, que esta prueba sea tomada de manera anticipada, ya sea la enfermedad o la edad avanzada de la parte, ¿sí? Doctora, Sí, Magali. respecto a eso, yo tenía justo estaba pensando en el tema de cuando si el juez da lugar a la absolución de posiciones, no puede haber negativa, ¿no?, del absolvente. ¿A qué te referís con que da lugar? Claro, cuando, digamos, considera que sí, que se va a desarrollar el pliego de posiciones, sí. Por ejemplo, a pedido de la parte actora, y el juez estima que sí, la parte absolvente no puede negarse. No. No. Ah, es bien. como, sí, no se puede negar. Bien. Vamos a seguir, les voy a marcar. No creo que entremos a... Es como un careo la absolución de posiciones, ¿no, profe? Algo así, Claro, es en como realidad decirle. el careo es entre los testigos, ya lo van a ver la clase que viene, pero sí, en realidad sí, es un careo porque se reúnen las dos partes en la misma audiencia. Por lo general, antes se tomaba una audiencia donde absolvía posiciones la parte actora, por ejemplo, y después otra audiencia donde absolvía la parte demandada, pero sí, en definitiva, si coinciden ahora, por ejemplo, en la vista de causa se toma este tipo de pruebas, sí, va a ser como un careo de las partes. Pero bueno, ojo con eso, hablen de careo cuando hablen de testigos, no hablen en esta oportunidad, pero sí, vendría a equipararse a un careo, porque tengan en cuenta que después de las posiciones, ¿sí?, de la absolución de posiciones, pueden hacerse preguntas recíprocas, que vamos a ver ahora, e incluso el juez puede hacer un libre interrogatorio e interrogar a las partes, ¿sí? Bien, vamos a seguir avanzando. Los sujetos ya los había comentado. Bien. Esto es lo que les comentaba de las personas jurídicas. También puede absolver posiciones el Estado, ¿sí? Bien, y acá. El juez también, tengan en cuenta que puede considerar que hay posiciones, ¿sí?, de las que tenemos en el pliego, que son inútiles o que están mal redactadas y las puede sacar, o puede decir, bueno, vamos a alterar el orden y vamos a arrancar con la posición número 5 en vez de la 1. ¿Sí? El juez tiene esa libertad, ¿sí?, de modificar los pliegos. ¿De qué manera tienen que estar hechos los pliegos de posiciones? Como les decía, utilizando posiciones claras, precisas, de no más de un hecho, que ese hecho sea concreto, ¿sí? Si una posición tiene más de un hecho, lo que puede pedir la parte que absuelve posiciones es que se divida, ¿sí?, que se divida esa posición, porque tiene que tener un solo hecho y la realidad contiene dos. Y tienen que estar redactadas en forma afirmativa. Yo no puedo decir, para que jure como cierto, que usted no venía transitando por Avenida Independencia a menos de 120 kilómetros por hora. Sino que tenemos que hacerlo al revés, ¿sí? Tiene que ser de manera afirmativa, que usted venía, que usted iba, que usted transitaba, que usted
compró que usted, pero de manera afirmativa, ¿sí? No negativa. Profesora, una pregunta. Sí, Alcira. Sí, en el caso de cuando es, bueno, el Estado, tenía entendido que los funcionarios no pueden ser concesionales porque si declaran algo ilegal, tornan, bueno, ilegal el acto administrativo. ¿Esto es así? Sí. En realidad, mira, espérame un segundito que ya te lo voy a compartir, así lo vas leyendo. La declaración, sí, la absolución de posiciones del Estado va a ser mediante sus representantes y por oficio. No va a ir a una audiencia, ¿sí? Pero tiene que, digamos, contestar ese oficio dentro del plazo fijado. Si no claro. lo hace, la sanción de ley va a ser, obviamente, tenerlo por confeso, ¿sí? Claro, Va a ser la misma sanción, pero va a ser mediante oficio. Por eso cuando les hablaba de los sujetos, no le hice tanto hincapié, porque bueno, lo tienen acá en el código, pero no es mucho más complejo. En realidad, lo que sí van a tener que distinguir muy bien ustedes ahora, cuando estudien el tema de algún autor, es qué pasa en la audiencia, ¿no? ¿Qué pasa si no presentamos el pliego? ¿Qué pasa si presentamos el pliego pero no va el absolvente? ¿Qué pasa si no va el ponente? ¿Sí? Hay distintos supuestos que pueden pasar, distintas circunstancias, ¿sí? Que van a ser al desarrollo, ¿sí?, de esta prueba confesional. Ustedes tengan en cuenta, no sé si ya la clase pasada con alguna de las docentes ya arrancaron bolilla 6 o no. Sí, sí. Bien. ¿Vieron negligencia y caducidad probatoria o todavía no? Sí, lo vimos. Lo vieron. Bueno, van a ver que ahora cuando veamos prueba por prueba, ¿sí? Por ejemplo, ahora prueba confesional, después la testimonial, van a dar alguna de las otras docentes prueba pericial, por ejemplo, cada tipo de prueba a lo largo del código van a encontrarse con casuística puntual de caducidad objetiva de la prueba, ¿sí? Y acá tenemos una muy importante, que es en el artículo 408, ¿sí? En la última parte del 408 tenemos cuál es el caso de caducidad objetiva de la prueba confesional, ¿sí? A eso iba con estar atentos a al desarrollo, a la actitud de tanto ponente como absolvente al momento de la audiencia. Les voy a leer el 408, avanzando con esto. Dice: a reserva del pliego en comparecencia del ponente. La parte que pusiese las posiciones podrá reservarlas hasta la audiencia en que deba tener lugar la declaración. Esto es lo que les comentaba yo, que por más que sea por escrito electrónico y no en un sobre cerrado, tenemos que pedir que se mantenga reservado, es decir, que no se publique para que se pueda acceder desde la mesa de entrada virtual, sino que quede reservado ese escrito electrónico hasta el momento oportuno que va a ser la audiencia, ¿sí? Dice, limitándose a pedir la citación del absolvente. Es decir, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a librar la cédula con la citación del absolvente, pero no se le va a acompañar el pliego de posiciones. El pliego deberá ser entregado en secretaría hasta media hora antes de fijada la audiencia, en sobre cerrado al que se le pondrá cargo. Esto en la práctica, como les comentaba, ya el sobre cerrado no, porque no se recibe nada que sea en papel, es todo escrito electrónico, ¿sí? Pero obviamente vamos a tener el cargo virtual también, así que tengan en cuenta de que no lo podemos presentar 25 minutos antes de la audiencia, sino que tiene que ser media hora antes. Ojo con esto, si la parte, que es la parte que les decía yo de caducidad, si la parte que pidió las posiciones no compareciere sin justa causa a la audiencia, ni hubiese dejado pliego y compareciese el citado, perderá el derecho a exigirlas, ¿sí? Esta es la caducidad objetiva de la prueba confesional. ¿Cuáles son las circunstancias que se tienen que dar? Y recuerden que es importante acá, cuando hablamos de caducidad, de diferenciarla de la negligencia probatoria, porque si bien tiene mucho que ver, cuando hablamos de caducidad objetiva, ¿sí?, se tiene que dar los supuestos de manera textual de cómo está en el código, ¿sí?, de la manera exacta que nos dice la norma. ¿Y qué es lo que nos está diciendo entonces? Que si la parte que pidió las posiciones, es decir, el ponente,
no va a la audiencia sin justa causa, ni dejó pliego, ¿sí? Pero sí va a la parte absolvente, va a operar la caducidad. Esto es lo que nos está diciendo el artículo. Pero se tienen que dar esas tres condiciones. Si yo le digo, por ejemplo, a ver, va el ponente a la audiencia, no dejó pliego, y va el absolvente, ¿hay caducidad? Sí, tiene caducidad porque no hay pliego. ¿Cómo? Hay caducidad porque se pasó el plazo para presentar el pliego. No, no hay caducidad, porque no se dan los tres supuestos juntos. Sería que si la otra parte no se presenta, quedan como afirmadas todas las preguntas del pliego. Sí, pero no hay pliego en este caso. No. A ver, dijimos, el ponente no va. No, perdón, el ponente va, en este ejemplo, ¿sí? El ponente va, no presentó el pliego y va el absolvente. Entonces no hay caducidad ahí. No hay caducidad, ¿por qué? Porque lisa y llanamente la respuesta de ustedes tiene que ser porque no se dan los supuestos del 408. Tienen que concurrir las tres circunstancias. No tiene que haber ido el ponente, no tiene que haber dejado pliego y tiene que haber ido el absolvente. Si, por ejemplo, el ponente no va, no deja pliego y no va el absolvente, ¿hay caducidad? No Ahí va el sí. absolvente. No. No va el ponente, no deja pliego, no va el absolvente. No, porque ahí no va el absolvente, o sea, no hay caducidad. Claro. Bueno, tengan en cuenta, estas son esas preguntas con las que uno se suele marear, y en la vorágine del parcial contestar lo primero que se le ocurre porque les suena. Tengan en cuenta que si no se dan las tres condiciones juntas, no hablamos de caducidad objetiva. Podemos hablar de una negligencia, podemos hablar de otra cosa, ¿sí? Porque obviamente que si faltan a una audiencia y estaban debidamente citados, y en realidad sí están siendo un poco negligentes, pero de ahí a que haya caducidad, ahí está la brecha. Tienen que diferenciar. Doctor, ¿y qué se fija una nueva fecha de audiencia? En el caso de que no esté Exactamente. acompañado. Sí, se puede fijar una nueva fecha de audiencia. Sería una pregunta difícil para resolver en un parcial oral. Sepan que en materia probatoria el 50% o más de las preguntas van a ser caducidad y negligencia. Así que estudien de cada tipo de prueba los supuestos que son taxativos de caducidad objetiva. Si no se da el supuesto que da la norma, sepan que no hablamos de caducidad, hablamos de una negligencia, como dice Carla en el chat. Bien, pero son preguntas que capaz que uno en el aire, en un oral, quiere apurarse a contestar porque arrancó bien y dice, esta la sé, pero piensen bien, analicen bien. No hay ningún problema, todos tenemos la misma forma de tomar en esta cátedra, por lo general, ¿sí? Cuando tomamos oral. Van a ver que las preguntas son muy sencillas, ustedes tienen tiempo para contestar, para pensar. Si de repente no entendieron la pregunta, no hay ningún problema, pueden pedir que la volvamos a preguntar. Tómense todo el tiempo del mundo para entender qué es lo que se está preguntando y contestar en consecuencia, ¿sí? Pero no los matamos con las preguntas. De hecho, pueden desarrollar y pueden explicar tranquilamente. Son preguntas bastante sencillas. El tema es que no les ganen los nervios y que entiendan qué es lo que se está preguntando, ¿sí? Es mejor pedir a veces que repitamos la pregunta a contestar, ¿sí? Y que no sea lo que se está pidiendo. Pero van a ver que es muy sencillo. Si quieren, yo tendría que hablar con el resto de las integrantes de la cátedra, pero podría quizás la clase que viene, si terminamos de ver todo lo que es prueba testimonial, tomar los últimos 10 minutos para hacer un ping-pong de preguntas de simulacro de parcial, por ejemplo, si les interesa. Lo podemos conversar. Pero bueno, sepa que justo en este tema, en lo que es prueba, se va a preguntar mucho caducidad y negligencia. Entonces, vamos a pasar en limpio. ¿Qué requisitos, qué supuestos se tienen que dar, tienen que coincidir para que haya caducidad de la prueba confesional? Pliego presentado 30 minutos antes, si la parte que pidió las oposiciones no compareciera sin justificar la causa y que compareciera citado.
No, es la primera no. No tiene que haber dejado pliego, Lisandro. Si dejó pliego, ya no hay caducidad. Bien. Bueno. Vamos a seguir. Esto es lo que les comentaba recién, ¿sí? Se notifica la citación a absolver posiciones por cédula con no menos de 5 días de antelación a la fecha de la audiencia, ¿sí? En casos de urgencia se puede reducir ese plazo a no menos de 2 días. En Nación ya los plazos son más acotados, hablamos de 3 días y 1 día si se trata de urgencia. Sí o sí, la cédula tiene que contener la transcripción del artículo 415, ¿sí? Que es el artículo que nos va a decir qué es lo que sucede cuando, estando debidamente citado, no comparece o comparece de manera injustificada, que es, lo vamos a ver a continuación, es la confesión ficta de la que estábamos hablando al principio, ¿sí? Tanto si no comparece como si comparece y da respuestas evasivas o se niega a contestar. Bien. En cuanto al domicilio, distinguíamos, como les comenté hace un ratito, si litiga con patrocinio letrado, la notificación va a ir al constituido, si litiga con apoderado, va a ir al domicilio real, ¿sí? Bien. Después lean, o sea, tratando este tema, agarren el código. Yo les recomiendo, yo sé que a veces uno estudia, ha pasado en materias, y les pasa a veces que uno estudia de material que se sube, o de algún autor, o de las clases que desgraban, o vuelven a ver en este caso las clases. Lo que sí les voy a recomendar en materia probatoria, y en realidad en toda la materia, pero no, para que no hagan agua con estos temas, lean el código, por favor. Lean el código. Pues son pocos artículos, pero van a encontrar, y sobre todo, acá es sencillo. En este caso, confesional es una prueba sencilla de estudiar. Cuando estudian la clase que viene, prueba testimonial, van a encontrarse que no hay un supuesto de caducidad objetiva, tienen 6, y están desperdigados por el articulado. Si uno no está atento, capaz que los pasa por alto, ¿sí? Entonces, les recomiendo que, por ejemplo, ahora cuando se sienten a repasar prueba confesional, lean artículo 402 a 423. Son cortitos. Cualquier duda que tengan me pueden preguntar por mail o en la clase que viene, no hay ningún problema, ¿sí? Pero traten de estudiar estos temas del código. ¿Cómo se lleva a cabo la audiencia? ¿Sí? En Nación, en la audiencia preliminar del 360. En provincia, si hablamos de Protocolo de Justicia 2020, en la audiencia vista de causa, ¿sí? Bueno, la parte que es absolvente va a tener un margen de tolerancia de 30 minutos, ¿sí? Luego de esos 30 minutos se deja constancia de la incomparecencia, ¿sí? Y esto es lo que les comentaba, la audiencia va a comenzar con un juramento de decir la verdad, que es el de 402, si los voy a ver, acá. Cada parte podrá exigir que la contraria absuelva con juramento profesa decir verdad, ¿sí? En realidad es una sanción moral, no tenemos una sanción para el caso de incumplimiento. No es un falso testimonio, ¿sí? Bueno, el magistrado también puede interrogar, esto ya lo estuvimos conversando. Bien, no va a poder tener anotaciones, ni ningún tipo de escrito, ni va a poder consultar el absolvente al abogado de qué tengo que contestar acá, ni puede tener ningún tipo de apunte, salvo que la circunstancia haga que pueda tener algún apunte en lo que es, no sé, nombres, cifras, cosas que no pueda recordar. Por ejemplo, se le hace alguna posición que tenga que ver con un estado contable y la verdad que los números seguramente no se les acuerde. Para esas circunstancias puntuales puede pedirle al juez que se le facilite, ¿sí? Un cuaderno contable o lo que sea que tenga que señalar, pero en realidad no puede contestar
estando asesorado, o sea, no puede darse vuelta y decirle al abogado, ¿qué digo acá? No. Y aparte de las audiencias, tengan en cuenta que tanto la vista de causa en Justicia 2020 como la audiencia preliminar en Nación son en presencia del juez, ¿sí? Así que el juez está acostumbrado a ver las actitudes de las partes, de los testigos, va enseguida a darse cuenta si está tratando de tirar un salvavidas, ¿sí? Bien. Caducidad es lo que hablamos recién, los 3 recaudos: incomparecencia del ponente, no estar agregado al pliego y que concurra el absolvente. Si no se dan estos 3, no hay caducidad. Fuerza probatoria de la confesión expresa es lo que les comentaba al principio de la clase. Ojo, porque todo lo que se tenga por confeso de manera expresa, ¿sí?, hace plena prueba y no admite, en principio, prueba al contrario, ¿sí? Bien, ¿cuáles son las excepciones que yo les decía a que haga plena prueba? Las del 421, ¿sí? Es que el medio probatorio estuviera incluido por ley respecto de los hechos que constituyen el objeto del juicio o incidiere sobre derechos que el confesante no pudiera renunciar o transigir válidamente. Por ejemplo, el proceso de usucapión. Porque como en el proceso de usucapión lo que debatimos es el dominio, ¿sí?, la titularidad en inmueble y está involucrado el orden público. Por ejemplo, nosotros no podemos ofrecer prueba confesional, ya lo van a ver ahora en la segunda parte cuando vean el usucapión, porque en realidad, si yo soy parte actora en un usucapión y estoy tratando de adquirir, mediante prescripción adquisitiva, una propiedad que es de dominio de Lisandro, yo no lo puedo citar a Lisandro en la audiencia y preguntarle, porque si me contesta, sí, es cierto que yo vengo ocupando por ejemplo, ¿no? Para que Lisandro diga si es cierto que yo vengo ocupando hace 20 años el inmueblecito en tal esquina. Si Lisandro, que es el titular registral, me dice sí, es cierto, en realidad está involucrado el orden público. Yo podría, o sea, el sentido de esta norma es que yo podría decirle, che, Lisandro, salime acá, hacemos una venta trucha y me decís que sí en la audiencia. En realidad, como interviene el orden público, justo el proceso de usucapión no es, digamos, el objeto de juicio hace que no se pueda renunciar o transigir válidamente, ¿sí?, a ese derecho. Interviene el orden público. Esta es una de las excepciones, ¿sí?, a la confesión expresa, porque si me dice eso, en realidad no va a ser plena prueba, porque yo voy a tener que demostrar igualmente la posesión continua, pacífica, de esos 20 años, ¿sí? Otra de las excepciones es cuando recayere sobre hechos cuya investigación prohíba a la ley por violentar principios superiores de orden público y moral, ¿sí? Y otra que tenemos es si se opusiere a las constancias de instrumentos fehacientes con fecha anterior agregados al expediente, ¿sí? Por ejemplo, nosotros tenemos un documento público que está agregado al expediente con fecha anterior a la confesión, ¿sí? En este caso no va a ser plena prueba porque hay un documento que contradice esa confesión. Bien. Vas a ver, Guillermo, que a lo largo del código tenés otros supuestos de plena prueba. Ya los vamos a ver. Bien. Vamos a pasar. Acá. Confesión ficta, ¿sí? Habíamos dicho que es la contracara de la confesión expresa. La confesión expresa, ¿sí?, es en el marco de la audiencia. Y la ficta, como todo lo ficto, es ficción, es una suposición, ¿sí? Es una simulación, una presunción. No va a ser plena prueba. Se va a admitir prueba al contrario. ¿Cuándo va a suceder esta confesión ficta? Bueno, cuando el absolvente no se presenta a declarar dentro de la media hora fijada para la audiencia, o si se presenta a declarar, pero como les decía, no contesta o responde de manera evasiva, ¿sí? ¿En qué supuestos procede? Bueno, lo que les decía recién. Comparece pero se niega a responder, se va a la
como absueltas en rebeldía, ¿sí? Y si se presenta con un certificado, por ejemplo, un certificado trucho, un certificado médico falso, ¿sí? Y realmente después se comprueba que en realidad estaba en condiciones de comparecer y de absolver posiciones. Bien. ¿En qué momento va a valorar el juez esta circunstancia de la confesión ficta? Al momento de dictar sentencia. Entonces, ¿qué es lo que puede hacer si quien se tiene por confeso de manera ficta? Tratar de introducir algún tipo de prueba que demuestre que en realidad los hechos confesados no sucedieron de determinada manera, ¿sí? ¿De qué manera lo puede introducir? Por ejemplo, al momento, si se trata de un proceso ordinario, y al momento de los alegatos, podría decir, bueno, pero en realidad, no sé, quise contestar esto, pero contesté tal otra cosa, y me tuvieron por confeso, o no era injustificada mi incomparecencia porque tengo testigos que dicen que, o en realidad tengo un certificado de atención en tal lado, ¿sí? Se puede desvirtuar con pruebas contrarias, eso es lo que comentar. Esto se los dejo para que lean bien porque tienen alguna cita jurisprudencial que les dejé por ahí. Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Se entiende más o menos? Más o menos. Más o menos, bien. ¿Qué es lo que más o menos no estaría quedando claro, Facundo? No, la materia en general, pero estamos mal, pero vamos bien. Bueno, tan mal, pero no tan mal, ¿no? Bien. Aprovechen en las clases a sacarse las dudas. Eso, recomendación. Y es más, si quieren, pueden proponer que sea una clase de repaso con algún docente o con todos los docentes. Eso traten de plantearlo si realmente lo necesitan, porque a veces ayuda una clase de repaso antes del parcial. O como les decía, si les interesa, yo para la clase que viene les puedo traer no solamente preguntas de mi bolilla, sino hacerles un ping-pong, ir preguntando y mostrarles de qué manera son las preguntas normalmente, o qué se pueden esperar. Si les interesa, en todo caso, un par de días antes del jueves próximo, avísenme y lo hacemos la clase que viene. Una especie de simulacro de 10 minutos cortito, con alguna pregunta que pueda llegar a hacer del examen. Mónica, la confesión ficta. Bien, habíamos dicho que teníamos confesión expresa y ficta, ¿sí? La confesión ficta iba a ser cuando el absolvente no se presentara a la audiencia, ¿sí? Entonces se lo tiene por confeso, o cuando habiéndose presentado se rehusare a contestar, a responder, o respondiera de manera evasiva, pese a que el juez, por lo general, hace alguna advertencia, ¿sí? Y aparte, obviamente, la citación tiene transcripto del 415 también, así que está al tanto. A eso hablamos cuando hablamos de confesión ficta. Y los efectos, sí, es que la confesión expresa hace plena prueba, mientras que la confesión ficta admite prueba en contrario. Eso es lo que tienen que tener bien en claro de las diferencias entre la confesión ficta y la expresa, ¿sí? Fíjate, Mónica, que está en el 415, la confesión ficta. Bien. Bueno. ¿Alguna otra pregunta de confesional que no haya quedado claro? Si quieren que repasemos. Si no, si les parece, puedo arrancar con testimonial, o ya por la hora igualmente, entre que tomamos lista y eso, capaz que conviene agarrar el tema en una sola clase, la clase próxima. Eso como prefieran ustedes. Profe, yo tengo una pregunta, pero de otra bolilla. ¿De cuál? Que con respecto, viste que ahora son presentaciones electrónicas en cuanto a la demanda. Sí. Entonces, se manda a la Receptoría General de Expedientes que va a sortear el juzgado. Sí. Y el juez tiene que ver si se cumplen con todos los requisitos de admisibilidad de la demanda
los requisitos fiscales. Entonces, desde la Receptoría General de Expediente, eso va electrónicamente hasta el juzgado, y ahí el juzgado dice que está bien, y ahí lo manda el oficial. O sea, después va a la oficina de mandamientos, y ahí después Sí, vamos a ordenar un poquito, te entendí, pero vamos a ordenar un poco vamos a dejar de compartir pantalla por ahora, así los puedo ver mejor. Bien, bueno, ahora como hablábamos es todo electrónico, todo digital. Ya nos llevamos, antes llevábamos demanda, ¿sí? Con la documentación adentro de un sobre, tasa sobre tasa, bono y US, íbamos caminando hasta la receptoría, la ingresábamos y después había un empleado de receptoría que juntaba las demandas que para los distintos, o sea, se hacía el sorteo, ¿sí? Y había 2 demandas de ese día para el juzgado 2, 5 para el 3, ¿sí? Se armaban el recorrido y iban con la camionetita que dice Poder Judicial y iban llevando a cada juzgado las demandas que ingresaron, ¿sí? Donde habían salido sorteados. Hoy en día esa operatoria ya no existe, ¿sí? Tenemos desde el portal, como les mostré con la captura cuando les mostré el portal, ¿sí? Tenemos una pestaña que es inicio de causas. Ahí nosotros buscamos Receptoría General de Expedientes, transcribimos la demanda, ¿sí? Si actuamos como apoderados, acompañamos el poder. Si actuamos como patrocinantes, hacemos lo que les comentaba recién respecto del pliego, lo mismo, imprimimos la presentación, imprimimos la demanda, la firma el cliente, la escaneamos y la acompañamos en PDF con la demanda, ¿sí? En archivo PDF también vamos a acompañar toda la documental, ¿sí? No sé si hay cartas documentos, si hay alguna escritura, todo lo que es documental va acompañado en formato PDF y la enviamos, obviamente también, lo ideal es acompañar al momento del inicio de la causa, cuando interponemos la demanda, acompañar tasa sobre tasa, bono y US, ¿sí? En caso de que no acompañemos, eso no es que no van a hacer lugar, no es que no van a tratar la demanda, ¿sí? No es que no la van a analizar. Nos van a intimar a que en el plazo de 3 días paguemos bonos, US, tasa sobre tasa, ¿sí? Lo ideal siempre es con la misma demanda, pero si justo, no sé, al cliente no les alcanzó el dinero para pagar la tasa de justicia, sepan que por eso no les van a rechazar el límite de la demanda, ¿sí? Les van a dar un plazo para que ustedes vayan y paguen la tasa. Bien, pasando esto en limpio, una vez que tenemos la demanda, la documental, ¿sí? El DNI de la parte, que es lo que antes nosotros acompañábamos en la planilla de receptoría o planilla de Inforé. Una vez que tenemos todo eso cargado, lo remitimos por el token con firma digital a Receptoría General de Expedientes. Lo que hace Receptoría es lo mismo. Una vez que la recibe, va a sortear cuál va a ser el juzgado que va a intervenir, ¿sí? Y la manda electrónicamente al juzgado. El juzgado va a tener esa demanda a despacho hasta que salga el primer despacho, en el cual nos va a decir, miren, falta esto o no falta nada, o los intimo a que paguen, no sé, el anticipo previsional que no lo acompañe oportunamente, o previamente aclare, no sé, por qué tiene mal el apellido tiene, no sé, Antonella con doble L arriba y Antonella con una L abajo. ¿Cuál de los dos es? Aclare. Cualquier tipo de aclaración que quiera hacer el juzgado lo va a hacer en ese primer despacho, por lo general. Si hay algo de gravedad tal que tiene que rechazar el límite, también lo va a hacer en ese despacho. Por lo general, otorgan un plazo para que uno subsane la deficiencia que tiene que subsanar. En ese primer despacho, si está todo ok, ¿qué va a hacer? Va a ordenar el traslado de la demanda. Dependiendo qué tipo de proceso se trate, el plazo para contestar la demanda. ¿Sí? Ordinario 15, sumario 10, sumarísimo 5. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. ¿Qué va a hacer entonces con ese primer despacho la parte actora? Va a generar la cédula. La cédula va a ser electrónica, ¿sí? Entonces, supónganse que se trata de un proceso sumario, nosotros vamos a hacer la cédula de notificación, ¿sí? Se le va a intimar copiando la parte pertinente de ese primer despacho,
que va a ordenar el traslado por el plazo de 10 días en este caso, y se va a acompañar en PDF toda la documentación y el escrito de demanda, ¿sí? Eso se adjunta a la cédula como es la primera presentación, y es una de las excepciones a la cédula electrónica, va a ser remitida electrónicamente a la oficina de mandamientos y notificaciones, la oficina la va a imprimir, va a salir un QR de validación y va a salir QRs y códigos de verificación por cada archivo adjunto que nosotros hayamos adjuntado, que en este caso va a ser la demanda y la documental, ¿sí? Ahí va la diligencia al oficial notificador. Una vez que va al domicilio, por ejemplo, va al domicilio de Guillermo, encuentra a Guillermo, lo notifica. De eso tiene que dejar constancia el oficial notificador. Cuando vuelve con la cédula, ¿sí? Con la firma de Guillermo, que también se puede negar a firmar, pero lo va a dejar en el acta, cuando vuelve con la cédula ya diligenciada, la oficina va a escanear, ¿sí? Esa cédula con su resultado y la va a remitir al juzgado para que lo ponga en la mesa de entrada virtual y nosotros podamos acceder al resultado de la misma, saber si tenemos que pedir una cédula nueva, si tenemos que pedir informes a la Cámara Nacional Electoral, porque en realidad la persona que estaba en el domicilio decía que no conocía y que acá no vivía, por ejemplo, Guillermo. Dependiendo del resultado de esa cédula, va a ser cómo va a continuar la actuación del abogado de la parte actora, ¿sí? No sé si ahí aclaré tu duda, Antonella, porque eran como muchos puntos. Sí, gracias. No, de nada. Qué mate te dicen. No, una vez que lo incorporan es fácil, de entrada capaz que es más complicado. Pero bueno, siguiendo con la línea de tiempo que hacíamos recién. Doctora. Sí, Marcela. Doctora, buenos días, doctora. Buenos días. ¿Sabe qué? Tengo un problema porque estuve leyendo un tema de mediación. Sí. Y usted nos dijo que, yo no sé, se me dio vuelta un poco la mente. ¿Sabe por qué? Porque dice que en la mediación hay materias, por ejemplo, que va a mediación y otras que no van a mediación. Después al juez hay que avisarle que no se llegó a la mediación y entonces se continúa en un juicio. Yo digo, por ejemplo, no sé qué ejemplo poner. Bueno, algo que sea de mediación sería, no sé. Algo que sí. Bueno, una materia Bien. que sea de mediación. Bueno, yo primero usted dice que es todo por vía electrónica. Yo Sí, cuando incluso antes las de dejarla mediaciones ahora. ahora, claro, está peor. Está bien. Bueno, me refiero Está bien lo que dice en el Marcela sentido acá, de porque que... en el ejemplo que... Sí. ¿Sabe qué? Porque es medio largo lo que le quiero preguntar. Y siempre hay un preámbulo para Está poder bien. hacerme entender. Marcela, Disculpe, vos lo que me entonces uno estás va a Receptoría General de preguntando, Expediente. sí, lo que me estás preguntando en No realidad es sé. como la dinámica de la mediación ahora que es todo virtual, ¿sí? Digamos, ¿qué Claro. hacemos con la materia que es Entonces, mediable? claro, porque hay algunos que uno puede pedir la mediación, otros no. Claro. Uno no quiere y puede dejar en el casillero, no quiero la mediación. Hay una planilla. Sí, en realidad la receptor. planilla, Marcela, ahora si querés ya Voy a ya les sacar paso el limpio porque les va a servir a todos lo que está preguntando Marcela. Hoy en día la planilla de mediación ya no la tenemos, la planilla, perdón, de receptoría, que es la planilla de Inforex, ya no la acompañamos. ¿Por qué? Porque en el inicio de causas por el portal tenemos que completar todos los datos que eran los datos que antes teníamos que completar en esa planilla, ¿sí? ¿Qué es lo que no tiene, pero qué es lo que se está haciendo en la práctica, en la actualidad? Cuando uno va a inicio de causa, antes en la planilla que dice Marcela, uno podía tildar arriba, ¿sí? Si tenía que sortear mediador o no sortear mediador. Atento, se tratara de una cuestión mediable o no lo íbamos a tildar si se trataba de una cuestión excluida o una optativa en la cual nosotros decidíamos no iniciar la mediación, no pedir la mediación. Entonces, nosotros antes teníamos que tildar esa casilla. Hoy en día, en el inicio de causa, no tenemos para tildar si nosotros queremos o no queremos la mediación, ¿sí? Lo cierto es que si es una materia que no está excluida y no es optativa, va a ir por mediación de todas formas. Si hablamos de un cobro sumario de pesos, va por mediación. Daños y perjuicios por accidente de tránsito, por incumplimiento contractual, cualquier variante, va por mediación primero,
tiene la mediación primero. Entonces, ¿qué es lo que se hace previo a interponer la demanda? ¿Sí? Por inicio de causas, tildamos receptoría, pero en vez de transcribir el texto de la demanda, vamos a nosotros poner solicito, se sortee mediador, atento a no ser una cuestión excluida por la ley, ¿sí? Y vamos a denunciar nuestro mail, nuestro teléfono, así receptoría cualquier duda, nos llama por teléfono, nos manda un mail, ¿sí? Pero ya lo metemos por ahí, por inicio de causa. Vamos a denunciar los datos de las partes también, por el formulario, ¿sí? Y acompañar el DNI del actor, por ejemplo, en este caso. Pero vamos a pedir la mediación. ¿Qué es lo que va a hacer receptoría? Va a sortear un mediador, va a sortear un juzgado, que va a ser el que eventualmente va a intervenir, ya sea que haya acuerdo o no haya acuerdo y tengamos que interponer la demanda, ¿sí? Se sortea mediador y se sortea juzgado. Pero ¿qué es lo que va a hacer receptoría? Receptoría nos va a mandar un mail a nosotros con los datos del mediador para que nosotros nos comuniquemos, ¿sí? Por teléfono con ese mediador, para que fije una fecha de audiencia y le podamos entregar la declaración jurada del sistema Mediare, que es una página de provincias, una página web donde nosotros tenemos que hacer una declaración jurada de los datos nuestros, de los datos del demandado, ¿sí? Si vamos a intervenir, digamos, a citar a un tercero a mediación, ¿sí? Todo eso va en la declaración jurada de Mediare, que la imprimimos, la firmamos y se la llevamos en algún momento al mediador o se la pasamos escaneada. Hoy en día es todo virtual. Yo tuve una mediación hace poco y no vi presencialmente al mediador nunca, ni para entregarle documentación, ni para la declaración jurada, es todo PDF. En realidad estamos todos manejándonos últimamente con PDF. Entonces, no sé si con esto voy contestando un poquito tu consulta, Marcela. ¿Sí? Bien. Bien. Supónganse que vamos a mediación entonces, ¿no? Nos comunicamos con el mediador, va a citar por carta documento o por cédula, ¿sí? Al requerido, y va a fijar una fecha de la audiencia, ¿no? Y esa audiencia, por lo general, están siendo las audiencias por Zoom. Nos pasan, como para tener la clase de hoy, nos pasan el usuario, nos pasan la contraseña, nos reunimos ahí, el cliente también tiene que estar, lo puede hacer de su celular, de su computadora, si no tuviera cómo, se viene al estudio y hacemos la audiencia en conjunto, pero las audiencias ahora son virtuales, y bueno, después depende qué es lo que vaya pasando en la audiencia, si se llega a un acuerdo y se hace el acta acuerdo, o si no se llega a un acuerdo, nosotros lo que tenemos que hacer, si somos la parte requirente, ¿sí? Va a ser, una vez que tengamos el acta de cierre de mediación, ahí sí, iniciar la causa, ¿sí? Iniciar la demanda, que va a ser remitida al juzgado que fue sorteado. La iniciaríamos con normalidad, pero vamos a tener que acompañar, si se trata de una cuestión mediable, el acta de cierre de mediación, ¿sí? Y después el desarrollo es el que les venía comentando. Demanda, primer despacho, se ordena el traslado de la demanda, se notifica la demanda, tenemos que ver qué actitud es la que toma el demandado, si se presenta, si no se presenta, si opone excepciones, si no opone excepciones, y de eso va a depender el desarrollo, ¿sí? Del proceso. ¿Era eso, Marcela, lo que tenías duda o...? No, me había asustado porque ¿Por qué? no asociaba cómo era la mediación, porque sería eso prejudicial, sí. Sería prejudicial. Y claro, y acá estamos hablando de lo judicial. Claro, entonces, bueno, ahí Claro, se me había mezclado las cosas, pero ya está todo es prejudicial, mejor, claro. mucho mejor. Como usted Bueno, lo me explica, alegro. ya está todo bien aclarado. Gracias. Bueno, chicos, les voy a proponer algo hoy porque ya estamos con el tiempo justo, así no les saco más minutos. Pónganme el presente por el chat, y yo copio y pego en un Word y ya después lo paso al listado, ¿sí? Pónganme nombre y apellido, nada más. Bien. Mientras hacen eso, no sé si alguno tiene alguna otra duda,
si se entendió recién lo que preguntaron Antonella y Marcela, ¿alguno tenía la misma duda? Una pregunta. Sí, Florencia. ¿Va a subir el precio hoy o la semana que viene? Si quieren lo subo hoy, pero ya van a tener también prueba testimonial. Si lo subo hoy, comprométanse a pegarle una leída también a prueba testimonial, así la clase que viene está un poquito más en tema, porque es un poquito más complicada que confesional, porque es más larga en realidad, no por otra cosa, y porque tiene más supuestos de caducidad que a los cuales tienen que estar atentos. Si quieren hacemos eso, si les parece yo subo el precio hoy, ¿sí? Para la clase que viene ya trae leída, aunque sea un vistazo, de prueba testimonial, y los últimos 10 minutos entonces hacemos un simulacro de parcial, hacemos un ping-pong de preguntas como para que vean qué es lo que, con qué se pueden encontrar. Más que nada la forma de preguntar Profe. que tenemos. Sí. Con el tema de mediación es solo la ley, ¿no? Sí. Sí, con eso es suficiente. Está bien. Sí, y con que sepan la dinámica en realidad que les comentaba yo, que hoy en día se hacen virtuales, que se pide mediante el portal, igualmente la mediación ante la receptoría, lo que acabo de explicarles. Cualquier duda, ya sea de la operatoria o de algo que ustedes noten que está en el código, pero que lo explico de otra manera, quizás porque la operatoria cambió, si tienen cualquier duda cuando lean el código, me avisan. Por ejemplo, no sé, lo que les comentaba recién, que el pliego de posiciones ya no lo van a entregar en sobrecerrado. Si ustedes leyendo, ¿sí? Avanzando en la materia, encuentran algo que les hace ruido, que en la clase lo explicamos distinto, no tengan problema, mándenme mail, me preguntan, o en la clase que viene también. ¿Sí? ¿Ya pusieron todos el presente? Profe, Bien. una consulta. Sí, Facundo. Se van a preguntar sobre estas cuestiones que cambiaron con el tema de la pandemia y que ya no se hacen más, ¿sí? Oye. Bueno. Sí, porque en realidad no tiene lógica que yo les haga estudiar de algo que está, o sea, lo van a tener que saber, pero a mí, por lo menos a mí, ¿no? Lo que me interesa es que sepan cómo se hace y cómo lo van a hacer ustedes el día de mañana, cuando ejerzan. Por eso es importante. Sé que nos están cambiando mucho las reglas el último año y medio, pero en definitiva es lo que se hace ahora, es la manera en la que se hace. Yo no les puedo... Claro, porque como el código dice una cosa y capaz que en la práctica es otra, yo ni me acuerdo lo que dice un artículo del código, menos me voy a... O sea, como no estoy en la práctica, mucho menos voy a saber cómo... Coincido con mi compañero. Entonces, bueno. Parte injusta, porque si no estamos en la práctica todavía de la carrera o no entramos en las materias prácticas, de ir y preguntarnos cómo vamos a presentar un escrito en esta circunstancia tan especial, y por ahí, o sea, con lo compleja y extendida que es la materia, o sea, no hay forma de acordarse. Sí, el tema ahí, Facundo, es que tampoco tiene sentido que te pongas a estudiar del código textual y repitas como un loro algo que no lo vas a aplicar, porque no lo vas a aplicar nunca. Lo que nos interesa es que entiendan los temas y que se vayan con herramientas que les faciliten el día de mañana el ejercicio de la profesión. Si ustedes, es como si yo, no sé, que les dé, no sé, me guste el código de Vélez y les dé el código de Vélez para leer. Capaz que sí, hay un montón de cosas que les pueden servir de eso, pero el derecho es dinámico y va cambiando, y bueno, nos tenemos que ir adaptando. La verdad, lamentablemente no queda otra. Bueno, profe, no se enoje, profe. No me enojo, para nada. Doctora, pero bueno. Más allá de la pandemia no se va a volver a es que no se va a volver atrás. Claro, lo que tendría que suceder es alguna reforma del código, así sí, ya la próxima vez que tienen que estudiar sale todo del código. Sería espectacular, ¿no? Que haya una reforma. Hay varios proyectos y de hecho, si se ponen a ver precis anteriores, van a encontrar que a veces cito proyectos sobre todo en la segunda parte. Cuando vean, no sé, medidas autosatisfactivas, no están en el código, sin embargo, hay anteproyectos y proyectos de reforma en los que sí ya están incorporados, y hay códigos de otras provincias que ya los han incorporado. Entonces, sí, entiendo la consulta, pero bueno, tenemos que estudiar la actualidad. Agradezcan que no les estoy subiendo todas las acordadas, porque ahí sí sería otro tema, pero bueno. Bien, la semana que viene les traigo preguntas, sí, como para tener una orientación. En realidad no les voy a traer preguntas, les voy a decir, por ejemplo, Gabriela, contestame tal cosa. ¿Lo saben o no lo saben? No lo voy a ver, no es que les voy a poner una nota conceptual tampoco, no hay problema, es el momento en el cual se tienen que equivocar.
no hay problema con que me digan, no lo sé, van a tener tiempo para estudiarlo, pero sí para que vean de qué manera se responde, ¿sí? Sí, no hay problema. Si tienen alguna duda entre lo que, por eso les decía que agarren el código y lo lean. Si ustedes notan que hay diferencias entre algo que expliqué y algo que está en el código, quizás se deba a que en la práctica se hace de otra manera ahora. Entonces, cualquier duda que tengan, me la traen y la vemos. Bueno, no, que no les corra frío por la espalda, por favor. Bien. Bueno, entonces nos vemos el jueves que viene. ¿Sí? Cualquier duda, seguimos en contacto y yo ahora les subo el presi, así lo tienen. Gracias. Gracias. De nada, hasta Muchas luego. gracias. No, profe, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.